Como líder joven en el ministerio, la palabra de Dios lo es todo y es sumamente importante para todo lo que haces y para todo lo que eres. Pero debes tener una comprensión correcta de lo que es la palabra de Dios y de cómo Dios quiere que la palabra actúe en nuestra vida. Es como que toda relación necesita palabras. Mi esposa y yo, como padre con mis hijos, con mis amigos, toda relación necesita palabras. Nuestra relación con Dios necesitaba palabras y Dios nos dio su palabra. Mira cómo se describe en 2 de Pedro capítulo 1. Entiende que ninguna palabra de la Escritura vino por interpretación propia del profeta. La palabra nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas humanos escribieron de parte de Dios al ser inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia básicamente dice de sí misma que tiene un autor divino y toda la palabra de Dios es una imagen de Jesús para el propósito de nuestra relación con Él. Y como líder que también transmite la palabra a otros, aquí es donde comenzamos. Honestamente, creo que a veces cometemos un error cuando tratamos la palabra de Dios como un manual del propietario. Compro un auto, el auto viene con un manual del propietario y se supone que debo leer el manual porque me dice cómo funciona el auto. Pero todas las personas que conozco que compran un auto, el manual del propietario, se queda en la guantera y nunca se lee. Nadie lo lee jamás. La Biblia no es un manual del propietario, te da instrucciones. Pero ¿sabes lo que realmente es la Biblia? Es un mapa del tesoro. Te ayuda a buscar la verdad, que es como una olla de oro, una revelación de quién es Jesús. Así es como se describe en el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Eso no es solo un manual del propietario, eso es un mapa del tesoro. Los estatutos del Señor son dignos de confianza, que hacen sabio al sencillo. Te transforma a ti y a tu mente. No solo te da instrucciones, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Nunca he leído un manual del propietario que me haya dado alegría. Pero la palabra de Dios, esa sí trae alegría a mi corazón. Los mandamientos del Señor son radiantes, que iluminan los ojos. Esta es la descripción de la palabra de Dios de ti para tu vida y tu ministerio. Así que cuando abres la Biblia, la expectativa es: estoy en una búsqueda y el Espíritu de Dios me está guiando y conduciendo para que yo encuentre el tesoro. Lo compartiré con mi gente, lo recibiré para mí mismo. Y es importante que al usar la palabra de Dios entendamos cómo quiere Dios que la palabra nos impacte en nuestra vida y en nuestro ministerio. Y este pasaje nos da principios realmente importantes para aplicar como líderes. Dice que la palabra de Dios revive el alma, que el propósito de la Biblia es darte vida, que veas a Jesús en ella. Cuando Jesús resucitó y está caminando por el camino a Emaús, hay dos personas que no lo reconocen. Y Él les abre los profetas y la palabra para que puedan ver. Cuando lees sobre Abraham, a quien Pablo cita en Romanos capítulo 4 como un ejemplo de justicia por la fe. Cuando miras a la nación del Antiguo Testamento y a reyes como David, que representaban una imagen de Cristo, incluso cuando lees algunas de las leyes del Antiguo Testamento y descubres que en realidad te están señalando hacia Jesús, eso me da vida en todo momento. Y te perderás el tesoro si separas a Jesús de la Biblia. Si solo te adentras en la palabra para buscar preceptos, promesas o principios, en lugar de descubrir a Jesús, quién es Él y cómo se revela en las Escrituras, te perderás el verdadero tesoro que hay allí. Jesús se llamó a sí mismo la palabra. Así que, ante todo, cuando estés en las Escrituras, para que te traigan la vida que Dios quiere darte, busca a Jesús. Velo en las imágenes que aparecen allí. Cuando David lucha contra Goliat y los soldados israelitas están llenos de miedo, es una imagen de Jesús, un pastor que destruye a nuestro enemigo para que podamos tener fe y seguirlo. La Biblia, ante todo, está destinada a traerte vida. Luego los salmos también dicen que es digna de confianza y hace sabio al sencillo.
Ahora tal vez no sea tan agradable que la Biblia diga que comenzamos siendo sencillos y que necesitamos sabiduría, pero la Biblia sí te da dirección. No, es irrelevante. Habla a cada aspecto de la vida. Tenía un buen amigo que era empresario, y tuvo la oportunidad de asociarse con otro hombre. Y me dijo, no sé qué hacer, Joel. Y yo le dije, ve a la palabra, ella te dará sabiduría y dirección. Y él me miró confundido, así que me senté con él. Y leímos pasajes sobre el yugo desigual. Y le pregunté, ¿este empresario que quiere asociarse contigo está en el mismo nivel de fe? ¿Comparte los mismos valores respecto al negocio y la manera en que van a llevarlo? Leímos pasajes sobre el consejo y cómo el consejo te ayuda a tomar decisiones. Y le pregunté, ¿has hablado con otros hombres y mujeres piadosos sobre esta decisión? Porque el consejo que ellos te den podrá ayudarte en ese sentido. La Biblia nos da ese tipo de perspectiva que necesitamos y que hará eso por nosotros. Lo llevé a un pasaje que hablaba sobre cómo tomar una decisión apresurada terminará siendo una mala decisión. Y le pregunté, ¿él te está presionando para que tomes esta decisión? La palabra de Dios le dio una gran dirección a mi amigo sobre si debía o no entrar en esa sociedad comercial, y tú te perderás ese tesoro si no buscas ese tipo de dirección diaria que está ahí. Jeremías el profeta dijo, come la palabra, ponla en tu corazón y en tu mente. Así que no solo sabes quién es Jesús, sino que también recibes una dirección clara para casi cada decisión que tomas en la vida. Luego este salmo también dice esto. Dice, escucha, realmente debes tener el corazón correcto, de alegría, porque es correcto y te dará ese corazón de gozo. Es la autoridad que resultará en alegría. La Biblia es una autoridad sobre ti. Ahora vivimos en un mundo donde nadie quiere tener una autoridad sobre sí mismo, pero como cristianos tenemos que tomar diversas decisiones. Tenemos que tomar decisiones sobre nuestra familia, sobre nuestro dinero, sobre nuestro tiempo y ministerio. Estoy tan agradecido de que Dios no nos haya dejado solos para tomar ese tipo de decisiones, sino que la Biblia es una autoridad sobre mí. Así que puedo ir a la palabra y decir, Dios, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar y que llevaré a cabo para ti? ¿Puedo darte un consejo? A medida que tomes decisiones, elige cuidadosamente la autoridad a la que acudes. Si solo te miras a ti mismo, esa no es la mejor autoridad. Si escuchas las voces equivocadas, esa no es la mejor autoridad. Pero cuando acudes a la palabra de Dios, entonces estás acudiendo a la autoridad correcta. ¿Recuerdas cuando arrestan a Jesús y los soldados están allí y Pedro le corta la oreja a uno de los soldados? ¿Recuerdas lo que Jesús le dice? Él le dice, no, Pedro, no hacemos las cosas así en el reino de Dios. Y sana al soldado y dice, todo esto que está sucediendo aquí esta noche es para que se cumplan las Escrituras. Jesús dijo, todo esto es conforme al plan de Dios. Cada decisión que necesitas tomar en el ministerio y en la vida, la palabra de Dios, tiene un tesoro que te da la respuesta correcta y es una autoridad que está por encima de ti, pero te perderás por ese tesoro si tratas la palabra de Dios como sugerencias y no como una autoridad. Déjame darte un ejemplo de eso. Pablo cita a Jesús en el libro de los Hechos y dice, Jesús dijo que hay más bendición en dar que en recibir. Y Pablo está citando a Jesús, quien básicamente está diciendo, si das, vas a ser mucho más feliz que si recibes. Ahora, cuando lees eso por primera vez, piensas, no estoy seguro de creer realmente eso. Si me das mucho dinero, voy a estar muy, muy feliz. Pero lo que Jesús está diciendo cuando enseña eso que Pablo cita es, vive una vida en el reino, donde trabajas por un nivel más alto de identidad, de generosidad, hasta que realmente se vuelva verdad y no tengas que fingirlo, que seas más feliz dando dinero que recibiéndolo. Eso no es solo una sugerencia. Esa es una descripción de la vida cristiana y de la oportunidad y el potencial que existe para nosotros.
Esta Biblia se convierte en una autoridad sobre ti cuando dices, si eso es lo que Jesús dice, que está disponible y es posible para mí, entonces quiero trabajar para tener un espíritu en el que realmente sea más feliz dando dinero que recibiéndolo. Y hay un tesoro que se encuentra para ti. Y entiendes por qué se dijo el Salmo, vaya. ¿Sabes qué? La Biblia es correcta y verdadera y te da una gran alegría si encuentras ese tesoro. Entonces el salmista dijo esto. Dice, es radiante, da luz. Significa que hay como un conocimiento en ti, una luz en ti que cobra vida, un resplandor en ti, que hay una transformación. Leer la Biblia no se trata solo de obtener información, estudiar la palabra de Dios. Se trata de obtener transformación. Como muchos de ustedes, yo soy alguien que enseña la palabra, pero mi punto de partida es, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres cambiar en mí? Así que no solo estoy recibiendo información, no es un manual de usuario. Es un mapa del tesoro. Y estoy recibiendo transformación a través de esto. Hay como una colaboración que está ocurriendo. Jesús les dijo a los discípulos cuando ascendió, les voy a enviar el Espíritu, quien les recordará lo que les he enseñado. Y en cierto sentido, Él está proyectando para nosotros, cuando abres la Biblia, no eres solamente tú y la Biblia, sino que el Espíritu Santo entra en acción. Y el Espíritu Santo te ayuda a comprender. Y eso internamente produce transformación, no solo información. Puedes leer muchos otros libros y hay muchos libros buenos para leer y son útiles. Pero cuando lees esos libros, los lees para obtener información que puedas aplicar a tu vida. Cuando lees la palabra viva de Dios, te acercas a ella buscando transformación. Nunca abras la Biblia sin antes orar y decir, Espíritu de Dios, cámbiame, permíteme encontrar el tesoro a través de este mapa del tesoro y que yo sea transformado. Esa luz radiante de la que habla el salmista. Porque perderás el tesoro si solo la tratas como un manual de instrucciones. Pero si buscas la radiancia, la luz de Dios entrando y obrando en mí, entonces verás eso. El salmista dice, escucha, es luz para nuestros ojos. Y esta es como la sesión final, donde decimos, vaya, es la visión de Dios para mí. En el Salmo, capítulo 19, se nos da una descripción de la palabra de Dios que realmente nos ayuda a entender cómo este mapa del tesoro que es la Biblia es en realidad una visión de Dios para nosotros. Esto es lo que dice el versículo 9. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Los decretos del Señor son firmes y todos ellos son justos. Son más valiosos que el oro, que mucho oro puro. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellos tu siervo es amonestado. Al guardarlos hay gran recompensa. Pero ¿quién puede discernir sus propios errores? Perdona mis faltas ocultas. Guarda también a tu siervo de pecados deliberados, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré irreprochable, inocente de gran transgresión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Esta descripción define nuestro enfoque hacia la palabra de Dios. David dice, escucha, es dulce. Cuando abres la palabra de Dios y buscas sus mandamientos, busca lo bueno en cada mandamiento y reconoce que la dirección que Él te da, el tesoro que te da y la revelación que te da, hay una bondad, una dulzura en ello. David dijo, las palabras de la boca son agradables. Habla la palabra de Dios. Una cosa es mirar el mapa del tesoro y encontrar el tesoro. Es otra cosa comenzar a articular ese tesoro. La Biblia nos dice que debemos hablar la palabra de Dios. Es como si tuviéramos esta relación viva con Dios a través de su palabra. Por eso es una palabra viva. Y la estoy poniendo en mí y me está transformando. Y no es solo un manual de instrucciones, sino que en realidad es este tesoro que me cambia y que sale de mí. Yo la estoy hablando y eso produce un resplandor aún mayor. Hay una autoridad aún en la palabra de Dios que David expresa diciendo, ¿quién puede discernir sus propios errores? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer una autoevaluación.
y ver en qué somos débiles. Dios lo sabía, así que nos dio su palabra. Y cuando abres la palabra, te muestra como un espejo en que eres débil, donde necesitas crecer y donde necesitas desarrollarte. En este momento, no conoces algunas de tus debilidades, y si solo acudes a la Biblia como si fuera un manual de autos, que simplemente te da instrucciones para hacer el ministerio, en lugar de un mapa del tesoro, te va a mostrar cosas sobre ti mismo. Te va a revelar ideas y perspectivas. Y puede que algunas de esas cosas sean humildes o difíciles de aceptar, pero todo será bueno porque me va a transformar. David dice, escuchen, la palabra de Dios es Jesús. Él dice, seré irreprochable, seré inocente, seré un redentor. Hay un tesoro increíble ahí. Hay una historia hermosa en el Nuevo Testamento que ilustra esto. Jesús va caminando y una mujer que ha tenido un problema de sangrado piensa para sí misma, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, entonces seré sanada, sé que seré sanada. ¿Por qué era tan importante que ella tocara el borde de su manto? Ella se abre paso entre la multitud y arriesgándose mucho a sí misma y a su cultura, hace todo lo que está mal, pero sabe, si tan solo toco el borde del manto, entonces sé que puedo ser sanada. Verás, esta mujer conocía la palabra de Dios como un mapa del tesoro. Hay un pasaje que dice que el sanador viene con alas de sanidad. En sus alas, que este Mesías viene, con estas alas de sanidad en sus alas. Y esa palabra alas literalmente significa el borde del manto, los flecos, que un rabino usaría. Así que ella sabe que el profeta Miqueas ha dicho, oye, este Mesías, en los flecos de su manto hay sanidad. Y ella toma ese tesoro y lo aplica a su vida. Así que dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Ella está trayendo la palabra de Dios a la realidad en su vida. Y en el momento en que toca el borde del manto, poder sale de Jesús y ella es sanada. Y él mira y dice, ¿qué ha pasado? Tu fe te ha sanado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por favor, no lo trates simplemente como un manual. No lo trates como una obligación religiosa. Ábrelo. Y ten un momento con el Espíritu Santo en el que digas, muéstrame el tesoro y permite que te transforme por completo. La alegría en tu corazón, el resplandor de tu vida y tus palabras te sorprenderán y descubrirás. Dirección para el ministerio encontrarás. Paz para tu corazón y tu mente. Esta palabra viva te impactará profundamente. Entra en una relación con Dios a través de su palabra, porque toda relación necesita palabras y eso la hace cobrar vida. Y por eso Él nos dio la Biblia. Es el mayor regalo en muchos sentidos que Él pudo darnos, pero la manera en que la abordamos y cómo la tratamos influirá enormemente en el impacto que Dios tenga en nuestra vida a través de ella. No es un manual, es un mapa del tesoro. Ve y encuentra ese tesoro y permite que tu vida y tu ministerio sean transformados por ello.